Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com um dos expoentes e dos maiores interlocutores de Paulo Freire, que é o professor Marcos Raul Mejia, professor doutor do Centro de Investigação Planeta Paz da Colômbia. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Gracias por la invitación para participar con ustedes en esta elaboração da pátria grande latino-americana. Professor, o senhor é considerado, como talvez por alguns o sucessor ou um dos maiores interlocutores da obra Paulo Freireana. Como é que o senhor se vê nessa situação, nesse posto? Bueno, creo que no es merecido ese puesto, es difícil. Existen muchos latinoamericanos que han continuado la obra de Paulo Freire, pero hemos tomado en Colombia parte del pensamiento de Paulo Freire, lo hemos trabajado no solo en movimientos sociales, sino que hoy la educación popular se convierte en una propuesta para toda la sociedad, una propuesta para que cualquier educador que adhiera a los principios de lo que fue ese movimiento que surgió en estas tierras sobre la nueva cultura, la cultura popular que hoy se ha regado por el mundo. Cuando uno va por Europa, hablan de que Paulo Freire es el cuarto paradigma pedagógico de Occidente, siendo el primero el griego, el segundo el alemán en esa versión griega, el segundo el francés, el tercero el norteamericano, la escuela del currículo, y cuarto Paulo Freire, y todo el desarrollo de la pedagogía latinoamericana en su entendimiento de que no hay texto sin contexto, no hay educación sin la pertinencia a los contextos. En ese sentido, cada vez más el pensamiento de Paulo Freire es releído, es reinterpretado y es colocado en el horizonte de la discusión pedagógica mundial. Por eso participamos de esa corriente que hoy encontramos en distintos lugares del mundo. Casualmente voy en mayo a un seminario mundial en donde va gente de Alemania, de Italia, de América Latina, de Asia, para plantear el lugar de la educación popular hoy en la discussão mundial da pedagogia. Professor, o senhor acha que é importante pensar o Paulo Freire, obviamente, a partir dessa perspectiva de a gente ter um mundo eurocêntrico do ponto de vista do conhecimento, né? O senhor falou a Grécia Antiga seria o primeiro paradigma. E aí alguns pesquisadores, como o próprio Edgar Morin fala no Eixo do Sul, o Boaventura de Souza Santos fala do Eixo do Sul, a gente está tendo digamos assim, um apontamento para o reconhecimento dos nossos saberes locais, dos países do Sul, não necessariamente do Eixo Sul geográfico, mas dos países marginais, que às vezes tinham a sua informação e conhecimento projetado a partir só dessa lógica eurocêntrica. Quando o senhor traz esse livro, que é exatamente a investigação como estratégia pedagógica, uma proposta do Sul, é um pouco disso que o senhor vem falando? El pensamiento occidental, en su versión de modernización capitalista, ha llegado a un punto máximo con la ciencia moderna hace 400 años. Y hoy ha construido un proyecto en donde el conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes del mundo digital, la información, la comunicación, la innovación, la investigación, se convierten en los constructores de una nueva realidad.
y esa realidad da forma a un nuevo tipo de capitalismo. Sin embargo, aparece una perspectiva en ese momento en el cual todo ese cambio histórico se da para tratar de construir un mundo único desde la globalización, y emergen en América Latina y en otros lugares de Asia, de África, experiencias políticas de un tipo diferente, siendo las más significativas en América Latina la boliviana, la ecuatoriana y algunas experiencias que se viven en México y en Centroamérica y en la misma Colombia. Y allí comienzan a emerger mundos que estaban ocultos, mundos que comienzan a explicar de otra manera los sentidos y su organización. Por ejemplo, ha emergido con mucha fuerza el buen vivir, el vivir bien, Suma Camaña, Suma Causay, Babalulú, de estos grupos, que son recuperados y nos comienzan a mostrar una cosmogonía hecha desde la unidad del mundo. Y entonces nos encontramos que la vieja separación entre sujeto-objeto, entre naturaleza y lo humano, son puras construcciones mentales, son puras construcciones racionales, y que tienen que ver con el poder, con una manera como el poder ha reorganizado esto y ha construido su estructura universitaria, su estructura de conocimiento. E terminou com essa estrutura dizendo o que é válido e o que não é válido, ¿no es eso, profesor? Claro, porque en alguna medida quien no cumple las reglas de ellos son invalidadas. Ellos representan lo universal y construyen su mirada como la mirada universal. En ese sentido, esta emergencia de formas de organizar el mundo diferentes nos permiten no solo encontrar que hay otros mundos que han existido durante mucho tiempo en la experiencia de sus vidas y que han sobrevivido mucho tiempo construyendo de una manera diferente el mundo. Y entonces aparece una otra visión del mundo, otras cosmogonías, otras epistemologías, otros sentidos, otros saberes, que corresponden no solo a una expresión latinoamericana. En una colección que yo dirijo de estos textos pequeños, estoy trabajando para una próxima publicación un texto sobre las medicinas otras, y la está haciendo un médico. ¿Sería indígena? No, un médico acupunturista, alopático, tradicional, especializado en China. Entonces él muestra cómo el cuerpo se entiende diferente en la mirada china a la mirada occidental, y cómo la descalificación que algunos médicos alopáticos occidentales hacen de esa otra medicina es porque su mirada es una mirada parcial y es una mirada que no integra. Mientras explicaba el médico, mientras la medicina china funciona con principios físicos y biológicos, la medicina alopática funciona con principios químicos y biológicos. Entonces son dos maneras diferentes de entender que seria... Quando você vem para a questão da farmacologia, e vem a discussão do empoderamento, volta a lógica capitalista no meio também, claro, que sería entonces que las dos pudieran ser complementarias. Pero como todo este camino de la alopatía ha tomado el camino de las farmacéuticas, el camino de los grandes laboratorios, porque ahí está el negocio, entonces es la descalificación de lo otro, que en alguna medida es una medicina que interviene menos el cuerpo porque trabaja. Entonces, el sur hoy no es un sur geográfico, es un sur epistemológico, es un sur conceptual
es un sur cosmogónico, es permitir la emergencia de las diferencias. Y un poco lo que hemos permitido con este libro es construir una forma de investigación que permita que emerjan esas prácticas que tienen cosmovisiones, epistemes, teorías, conceptualizaciones. Entonces, la realidad se amplía. Es una realidad que ya no solo se mira como una realidad desde el conocimiento, sino en unas nuevas relaciones de complementariedad entre saber e conhecimento. Ok, esse livro é o tema sistematização, empoderamento e produção do saber e conhecimento. Então, é a compreensão do ser como... tem essa visão do saber inato do ser humano, não é isso? O Paulo Freire e o seu legado como pesquisador, você pode ter essa própria noção, ou seja, nós somos natureza, nós somos cultura, né? 100% um, 100% outro. Nós temos o conhecimento popular, por exemplo, de saberes que não são elaborados junto a professores ou pesquisadores, mas que tem nesse lado do sul epistemológico, né? Por exemplo, dentro do eixo do Paulo Freire se enquadram o próprio conhecimento que é feito nas aldeias, ou quem sabe, como a gente tem no Brasil, os sem terras, ou coisa do tipo, professor? Claro, si vemos los textos últimos de Carlos Rodríguez Brandao, acá en Brasil, muestra esos otros saberes múltiples. En el último periodo es muy fuerte los saberes afros. Mas o Paulo Freire, a gente pode dizer que ele já se percebia, além de um pedagogo esperançoso nessa produção mais sensível do conhecimento, mas ele também validava essas outras formas de conhecimento? Claro, existe una escuela en la pedagogía crítica norteamericana. Un autor, Joe Kincheloe, murió hace poco, y desarrolló una teoría que se llama el pensamiento postformal. Es un pensamiento que no cumple las reglas de la lógica formal y se constituye de otra manera. Entonces constituye una lógica que es otras lógicas diferentes a la lógica sobre la cual se construyó el pensamiento en Occidente, con una característica, y es que esas dos lógicas, hoy, esta lógica de pensamiento postformal é recogida por la ciência não linear. Professor, quando a gente fala no campo epistemológico, né, qual é a principal compreensão que a gente tem do Paulo Freire como um interlocutor, um educador, por que não dizer também um filósofo da área da educação? Creo que la obra de Paulo Freire está marcada por colocar la opresión en la educación. Esse é su gran aporte. E a pedagogia do oprimido, ela é a principal obra, a gente pode dizer? Claro, en ese sentido es la obra de la que derivan todas las otras obras de Freire. Yo digo que la obra de Paulo Freire son todas derivaciones de la pedagogía del oprimido. ¿Y qué significa esto? Significa que cuando Paulo Freire descubre las raíces educativas de la dominación y del control, encuentra que la educación es un camino también para superar essa dominação e esse controle. Ele já lançou ali com essa contribuição, já essa epistemologia do Sul, mesmo sem ter essa noção? Claro, eu creio que sin mencionarlo, Paulo Freire es quien inicia o da continuidad a ese planteamiento desde el sur, porque el antecedente remoto de la educación popular es Simón Rodríguez. Simón Rodríguez es el maestro de Simón Bolívar. Y en 1804 decía al Consejo de Caracas, en Venezuela, es necesaria
una educación popular que nos haga americanos y no europeos, que nos haga creadores, inventores y no repetidores. 1804. Y luego, hacia finales de 1826, escribe a Bolívar y le dice que, por favor, no deje llegar a América la pedagogía lancasteriana, de Lancaster, John Lancaster, autor inglés, que se estaba regando por toda América esa pedagogía. Y él le decía, construyamos una propia, porque la educación de Lancaster es como una sopa de hospital, que hace que los niños... Es una fórmula pronta. Sí, fórmula pronta. Una sopa de hospital que hace que los niños aprendan de memoria y repitan como loros. No ha cambiado mucho la escuela. Só el depósito. Eso. Entonces, ya Simón Rodríguez, 1800, está planteando muchas de esas cosas que luego, sin haberlo leído nunca, Freire repetía. Entonces, digamos que la educación popular es una propuesta que se ha movido en el continente y se ha movido como una forma de resistencia educativa y pedagógica para construir sociedades. En ese sentido es famosa la frase de Freire cuando dice: la educación por sí sola no cambia la sociedad, pero sí forma a las personas que van a transformar la sociedad. Es decir, nos muestra ese está lugar, en movimiento también, claro, ya de movimiento, claro. ¿no? Y esa es cuando Freire muestra la opresión, lo muestra que existe en la forma bancaria, en la educación bancaria. Y cuando muestra que la libertación, la salida de la opresión, está en ser capaz de descubrir cómo ella libera e não la deja atada. Tem a ver com a politização do próprio pensamento, não é, professor? Ou seja, o sentido do conhecimento marginal, no sentido do que está à margem do saber tradicional, não é isso? Uma pergunta interessante para o professor, eu queria fazer agora em relação a como se deu esse primeiro contato do senhor com a obra de Paulo Freire, com Paulo Freire. Bueno, tuve en mi colegio, estudiando todavía la educación secundaria, existe en Colombia un servicio social que se presta a comunidades populares y en instituciones de origen cristiano, con la que yo estaba, mucho más fuerte en presencia en grupos marginales. Y ahí hice mi primera alfabetización Freire, cuando tenía 17 años. Un profesor nos formó en la metodología de alfabetización para ir a alfabetizar en unas favelas, unos tugurios, en Medellín, a orillas de un río que atraviesa la ciudad, y allí hice mi primer acercamiento a Paulo Freire. E a partir dessa pergunta eu faço outra também. O senhor acha que o método de Paulo Freire, essa compreensão, você se ensina ou você se compreende dentro dela para você poder passá-la adiante, professor? Bueno, creo que el método de Freire ha venido siendo recreado. Ahí pasa como con Marx. Yo discuto con algunos marxistas que intentan ver a Marx hoy, y Marx murió y no pudo ver muchos de los desarrollos de un capital que hoy se desarrolla desde la tecnología, desde otros aspectos. Hoy también hay una dificultad en educadores populares que quieren ver a Freire estático en el pasado. La tarea nuestra es ser freirianos, es Paulo Freirear para interpretar el mundo de hoy.
Entonces Freire, a nosotros en educación y pedagogía, es un clásico que nos ilumina. ¿Y para qué sirven los clásicos? Para caminar, para construir futuro. Y nos invita a que lo leamos y lo desarrollemos. Y lo hagamos vivo y lo hagamos actual en estos tiempos. Pero esa es una tarea de los educadores populares de este tiempo. No podemos acomodarle a él las cosas que no vio. Freire alcanzó a ver los inicios de toda la revolución microelectrónica, pero los niveles que tenemos hoy, por ejemplo, son otras realidades de nativos digitales. ¿Qué pasa cuando la realidad en esos inicios de la educación popular era el contexto sociopolítico y económico? ¿Qué pasa cuando hoy nos encontramos con una realidad virtual? Y es una realidad, y operas ahí. Y si el punto de partida de Freire es análisis crítico de la realidad, tú no puedes demonizar la tecnología y decir, oh, la tecnología, qué miedo, la tecnología va a deshumanizar. No, la tecnología es parte de la cultura de la época. Lo que tenemos es que releerla como educadores populares y colocarles un norte para evitar que se dé el nuevo control del capital a través de la tecnologia usada instrumentalmente. Até porque a realidade atual do ler, ouvir, escutar, ver com as novas tecnologias é uma compreensão que ele próprio não viveu, não é, professor? Então a gente, como clássico, resgata para interpretar, analisar hoje em dia, mas nós precisamos das reinterpretações. Por falar nisso, falando dos seus trabalhos, professor, no evento que aconteceu aqui em Natal, o senhor participou de 2 mesas redondas. A primeira com o tema História como possibilidade, História, Política e Educação, o desenvolvimento do conhecimento individual e coletivo no século XXI. E essa mesa fala um pouco dessa compreensão ao longo do tempo, né? Ou seja, o que nós temos como educação, a formação do ser humano hoje, ela vem com o tempo, mas ela se passa também no estágio atual, não é isso, professor? ¿Qué otras cosas fueron abordadas en esa mesa? El asunto fundamental ahí en esa mesa, traje una experiencia que realizo en Colombia con niños, niñas y jóvenes para introducir la investigación, la pesquisa en el mundo de los niños, para que lean críticamente cómo hoy en esta sociedad participar de los procesos del conocimiento, la tecnología, los nuevos lenguajes, la innovación, la investigación, implica no hacerlo ingenuamente, sino que hay que leer políticamente. Cómo cuando yo investigo, construyo realidades y puedo encontrar las desigualdades que se construyen a partir de la investigación, del conocimiento, y por ello yo me la debo apropiar para construir nuevas realidades. Y eso significa todo esto que hemos hablado del sur, las relaciones entre saber, el conocimiento, las nuevas cosmogonías, los nuevos procesos. Y la otra mesa es la crisis del maestro y la maestra. Y fundamentalmente... El profesor, ¿no? El papel del profesor. El profesor. Y es... en América Latina se ha desarrollado el movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico fue unas formas de organización que se desarrolló como crítica al intento de colocar un currículo instruccional del modelo skinneriano en psicología en la década del 70, luego de que el modelo curricular norteamericano se riega por el mundo. Y en América Latina se riega a través de becas que se otorgan en la Universidad de Tallahassee y esta gente viene a proponer una pedagogía. América Latina reacciona y se organiza un movimiento pedagógico. Y hoy ese movimiento pedagógico sigue vivo, pero es una reacción otra vez al intento norteamericano, a través del Banco Mundial, de colocarnos una educación fundada solo
en competencias y estándares que coloca el STEM por la sigla, el acróstico de la sigla en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Eso es lo único para la educación. Hoy hay un movimiento pedagógico que se constituye a nivel internacional para reaccionar nuevamente. Y eso vuelve al maestro y a la maestra como productores de saber. Y esto exige que el sindicato cambie, que el sindicato tenga que abandonar la idea gremio económico-político que se mueve en el jacobinismo, en el proyecto jacobino, e construir-se de outra maneira. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas se a gente entrasse também pela discussão do currículo, da mudança, recentemente uma escola na Finlândia está tentando mudar esses eixos de disciplinas para eixos interdisciplinares, para discutir, por exemplo, a natureza e outras coisas. Mas agradecemos o professor e quem sabe em outra oportunidade, no próximo evento do Paulo Freire, a gente possa discutir a questão das mudanças no próprio currículo e dos saberes tradicionais. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Lembrando também que as contribuições, os textos, inclusive os dois do professor, estão no seminário paulofreirern.blogspot.br, né, que é o site oficial do evento. Agradecemos a participação do professor e a sua audiência por estar conosco em mais um programa Educação em Pauta. A gente se vê na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.